6 señales ocultas de mujeres que ya han entendido el silencio interior. Alan Watts. Estaba sentada sola en el porche, viendo caer la lluvia sobre el jardín vacío, cuando se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. No fue un pensamiento, no fue una decisión, fue un silencio tan profundo que parecía pesar más que cualquier palabra que hubiera dicho en mi vida. Claire tenía 34 años y acababa de perder todo lo que creía que la definía. El matrimonio había terminado hace 3 meses, el trabajo 2 meses después, y ahora sentada en esa casa que todavía olía a promesas incumplidas, sintió algo inquietante. No estaba sufriendo el duelo como esperaba. Esperaba gritos internos, esperaba desesperación, esperaba la necesidad de llenar el vacío con cualquier cosa. Llamadas a amigos, viajes impulsivos, nuevas relaciones, pero nada de eso llegó. Lo que vino fue otra cosa, una especie de quietud que daba miedo porque no era pasiva. Estaba vivo, estaba consciente. Era como si por primera vez se mirara a sí misma desde un lugar que no pertenecía al caos del mundo. Y fue en ese momento que empezó a darse cuenta. Notó que las personas a su alrededor hablaban sin cesar, pero decían muy poco. Se dio cuenta de que el constante ajetreo y bullicio de la ciudad no era movimiento, sino escape. Se dio cuenta de que la soledad que tanto temía ahora parecía la única compañía honesta que había tenido. Claire aún no lo sabía, pero estaba cruzando una frontera invisible. Uno que separa a quienes viven reaccionando al mundo de quienes comienzan a observarlo desde adentro. Se estaba convirtiendo en algo que pocas personas entienden. Una mujer que encontró el silencio interior, y eso cambiaría todo. 3 semanas después, Claire estaba en una cafetería del centro. No por casualidad. Había empezado a ir allí todas las mañanas, no para trabajar ni encontrarse con nadie, sino simplemente para estar presente, para observar. Fue allí donde lo vio por primera vez, una mujer sentada junto a la ventana. Quizás tuviera poco más de 40 años, cabello gris recogido hacia atrás de forma sencilla, ojos serenos pero profundos. Ella no tocó su celular, no miró a su alrededor con nerviosismo. Simplemente bebió su café lentamente, mirando por la ventana como si estuviera viendo una película muda. Claire sintió algo extraño, reconocimiento. Era como si esa mujer llevara la misma quietud que empezaba a sentir dentro de sí misma. Una presencia tranquila pero magnética, una energía que no gritaba, pero que se sentía desde lejos. Claire no pudo evitar mirarla durante unos minutos, y entonces la mujer giró el rostro y sus miradas se encontraron. No hubo sonrisa social, no hubo molestias, solo una mirada que duró 2, tal vez 3 segundos, pero eso lo decía todo. Ella lo sabe. Claire apartó la mirada y sintió un escalofrío recorrer su espalda. No fue miedo, era algo cercano a la reverencia, como si acabara de cruzarse con alguien que ya había atravesado la misma puerta invisible por la que ella estaba atravesando ahora. Cuando volvió a mirar, la mujer ya se había ido. Esa noche, Claire escribió en su cuaderno, algo que había empezado a hacer sin entender realmente por qué. Simplemente sentí que necesitaba registrar lo que le estaba pasando. Hoy vi a alguien que parecía estar despierta de una manera que no puedo explicar. No era felicidad, no era paz en el sentido ordinario. Era como si estuviera realmente presente, como si el mundo no la tocara de la misma manera que toca a los demás. Dejó de escribir y miró la frase. Luego añadió, ¿es esto en lo que me estoy convirtiendo? Durante los días siguientes, Claire empezó a notarlo más, mucho más. Notó que ciertas mujeres a su alrededor presentaban señales sutiles, casi imperceptibles, de que habían llegado a un lugar interno diferente. No estaban necesariamente más tranquilos ni más felices, pero había algo en ellos, una forma de estar en el mundo que no dependía de él. Y se dio cuenta, había 6 señales, 6 marcas invisibles que separaban a estas mujeres del resto. Ella aún no sabía qué eran, pero sentí que estaba a punto de descubrirlo. Claire regresó a la cafetería al día siguiente. Y el otro. No estaba buscando a la mujer de pelo gris, pero de alguna manera esperaba volver a verla. Y entonces, a la 5ª mañana, apareció ella. Misma mesa, el mismo café, la misma presencia serena. Esta vez, Claire no apartó la mirada, y la mujer tampoco. Después de unos momentos, la mujer asintió levemente, como si reconociera algo familiar en alguien que acababa de conocer. Claire sintió que su corazón se aceleraba. Había algo ahí, algo que necesitaba entender. Y fue entonces cuando la mujer se levantó y, con pasos lentos, caminó hasta la mesa de Claire. Ella no pidió permiso. Simplemente se sentó en la silla de enfrente. Rodeó su taza de café con las manos y dijo con voz suave pero firme, «Estás empezando a sentirlo, ¿no?» Claire se quedó helada. No pudo responder. Él solo asintió levemente. La mujer sonrió discretamente.
casi melancólica. Entonces necesitas saber algo. Lo que estás sintiendo no es soledad, está despertando y cambiará todo a su alrededor. Algunas personas te amarán por eso, otros te temerán, pero la mayoría simplemente no lo entenderá. Claire tragó. Las palabras resonaron en su interior como una campana en una catedral vacía. ¿Cómo lo sabes?, preguntó finalmente. La mujer ladeó levemente la cabeza. Porque pasé por eso, y porque sé reconocer también a los que pasan. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café, y luego dijo algo que Claire nunca olvidaría. Hay 6 señales, 6 puntos de alguien que ya ha comprendido el silencio interior, y ya llevas al menos 3 de ellos. Claire sintió un escalofrío. ¿Qué son? La mujer se levantó lentamente, tomó su bolso, y antes de irse, se limitó a decir, lo descubrirás, solo, porque esa es la única manera de comprender verdaderamente, y se fue. Claire se sentó allí, con el corazón acelerado y la mente dando vueltas en círculos. 6 señales, 3 de ellos ya estaban en él. ¿Pero cuáles? ¿Y por qué esta mujer no lo dijo? Miró alrededor de la cafetería. La gente hablaba, reía y escribía frenéticamente en sus teléfonos móviles, y ella, por primera vez, sintió que observaba todo desde un lugar diferente, un lugar silencioso, profundo, despierto, y fue entonces cuando decidió, iba a descubrir cuáles eran esas señales, entendería lo que le estaba pasando, y, lo más importante, iba a aceptar lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo, porque, en el fondo, ella ya lo sabía, no había vuelta atrás. Si tú estás sintiendo esta misma inquietud, si algo dentro de ti resuena con estas palabras, quizás tú también estés empezando a despertar. Suscríbete a este canal. Aquí hablamos de lo invisible que vive dentro de ti. Durante las siguientes semanas, Claire empezó a vivir en 2 mundos a la vez. Estaba el mundo visible, el que habitaban todos los que lo rodeaban. Conversaciones sobre el tiempo, preocupaciones sobre las facturas, discusiones sobre programas de televisión, quejas sobre el tráfico, y estaba el mundo invisible, al que estaba empezando a acceder, un lugar hecho de silencio, observación y algo que ella solo podía llamar presencia. Pero cuanto más habitaba este segundo mundo, más se daba cuenta de algo inquietante. Al primer mundo no le gustaba. Fue su mejor amiga, Rachel, quien lo dijo primero. Estaban almorzando juntos en un restaurante del centro. Rachel habló con entusiasmo sobre una nueva relación, gesticulando con las manos y riendo a carcajadas. Claire escuchó, pero de otra manera. No estaba simplemente esperando su turno para hablar, realmente estaba escuchando, prestando atención no solo a las palabras, sino a lo que había detrás de ellas. Y fue entonces cuando Rachel se detuvo a mitad de la frase y la miró. «¿Te ves extraño?» Claire parpadeó y salió de sus pensamientos. ¿Cómo esto? Raquel frunció el ceño. «No sé, te ves diferente, distante, como si realmente no estuviera aquí». Claire sintió una opresión en el pecho. Ella estaba allí, estuve más presente que nunca, pero tal vez, para Rachel, la presencia parecía una ausencia, porque ella ya no reaccionaba como se esperaba, no estaba llenando los silencios con palabras vacías, no estaba aceptando automáticamente solo para mantener la conversación. «Lo siento», dijo Claire en voz baja. «Solo estoy procesando algunas cosas». Rachel suspiró y mordisqueó la ensalada con el tenedor. «Mire, entiendo que el divorcio fue difícil, pero te estás reservando mucho para ti mismo, te estás aislando, y eso no es saludable». Claire abrió la boca para responder, pero la volvió a cerrar. ¿Cómo explicar que no se estaba aislando? ¿Que por primera vez se estaba encontrando realmente a sí mismo? Ella lo intentó. «No es aislamiento, Rachel. Sí, estoy aprendiendo a estar conmigo mismo de una manera nueva». Rachel puso los ojos en blanco. «Claire, todo el mundo necesita estar a solas de vez en cuando, pero estás llevando esto demasiado lejos. Apenas respondes a los mensajes. Ya no irá a ninguna parte. Y cuando nos encontramos, pareces estar en otro planeta». Ahora había irritación en la voz de Rachel, y Claire se dio cuenta de algo que la entristeció. Su amiga no estaba preocupada por ella. Me sentí incómodo. Molesta porque Claire ya no desempeñaba el papel que siempre desempeñó. El amigo que escuchaba, que consolaba, que siempre estaba disponible. «No he cambiado mucho», dijo Claire, pero su voz sonó débil incluso para ella misma. «Sí, ha cambiado», insistió Rachel, «y todo el mundo lo está notando. No soy solo yo. Tu hermana comentó el otro día que ya ni siquiera te importa. Tus compañeros de trabajo también piensan que eres raro». Claire sintió que algo se rompía en su interior. No fue dolor, fue comprensión. Ella estaba cambiando, y la gente alrededor, quienes los rodeaban, no sabían cómo lidiar con eso. Esa noche, Claire volvió a abrir su cuaderno, pero esta vez, sus manos temblaban ligeramente mientras escribía. «¿Me estoy volviendo loco? ¿O todos a mi alrededor están durmiendo y soy el único que se despierta?». Se detuvo y miró la frase.
Luego añadió, ¿por qué duele tanto despertar? En los días siguientes, Claire empezó a probar algo, una hipótesis, una teoría sobre lo que estaba pasando. Empezó a prestar atención a cómo reaccionaba la gente ante ella y notó un patrón. Cuando estaba en modo automático, sonreía, asentía, llenaba silencios. Era normal, la gente se sentía cómoda, la conversación fluyó, nadie cuestionó nada. Pero cuando ella estuvo realmente presente, escuchando profundamente, haciendo una pausa antes de responder, permitiendo silencios, algo cambió. La gente estaba inquieta. Algunos se volvieron agresivos, otros simplemente se marcharon. Era como si su presencia expusiera algo en ellos, algo que no querían ver. Y Claire se dio cuenta. El mundo tenía miedo del silencio interior, porque el silencio interior era un espejo, y la mayoría de la gente no quería mirar su reflejo. Toum. Fue en el trabajo donde sintió esto más intensamente. Claire había vuelto a trabajar hace 2 semanas, un trabajo temporal en una empresa de marketing, nada especial, solo algo para pagar las cuentas mientras reorganizaba su vida. Pero desde el primer día notó algo extraño. Había una mujer en la oficina, Sandra, gerente de proyecto, 42 años, eficiente, respetado, siempre en control, y odiaba a Claire. No había ninguna razón lógica para esto. Claire no había hecho nada, apenas había hablado con ella, pero cada vez que Sandra pasaba por su mesa, había tensión en el aire, una mirada fría, una energía pesada. Claire no entendió, hasta que un día, durante una reunión, se dio cuenta. Sandra estaba presentando un proyecto. Hablaba rápido, gesticulaba mucho, sonreía forzadamente. Y Claire, sentada al fondo de la habitación, simplemente miraba. No estaba juzgando, no estaba criticando, solo observando. Y fue entonces cuando Sandra se detuvo a mitad de la frase y la miró directamente. ¿Tienes algún problema con lo que estoy diciendo, Claire? La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia Claire. Ella parpadeó sorprendida. No, ninguno. Sandra se cruzó de brazos. Entonces, ¿por qué me miras así? Claire sintió que su corazón se aceleraba. Ella no estaba mirando en absoluto. Era simplemente presente. Lo siento, dijo Claire en voz baja. No quise molestarte. Sandra respiró hondo, claramente intentando controlarse, y continuó la presentación. Pero el clima había cambiado, y Claire entendió. Sandra sintió algo en ella, algo que la molestó profundamente. No fue un juicio, fue presencia. Y la presencia, para quienes viven en automático, parece una amenaza. Después de la reunión, Claire fue al baño y se miró en el espejo. Ella no parecía diferente. Los mismos ojos marrones, la misma cara, misma expresión, pero había algo ahí, algo que no podía ver claramente, pero sentía. Una quietud, una profundidad, una manera de mirar que no pedía nada, pero lo veía todo. Y fue entonces cuando recordó las palabras de la mujer en la cafetería. Algunas personas te amarán por eso, otros te temerán. Claire estaba empezando a entender lo que esto significaba. Esa noche regresó a la cafetería. No esperaba encontrarme con la mujer de cabello gris, pero de alguna manera necesitaba estar en ese espacio, como si fuera el único lugar donde podría estar. Pidió un café, se sentó en su mesa habitual y abrió su libreta. Pero antes de que pudiera escribir algo, alguien se sentó frente a él. Claire miró hacia arriba. Era ella, la mujer de pelo gris, los mismos ojos serenos, la misma sonrisa discreta. «Estás luchando», dijo la mujer, sin preámbulos. Claire sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Todo el mundo piensa que tengo un aspecto extraño. Mi mejor amigo cree que me estoy aislando. En el trabajo la gente me mira como si fuera una amenaza. Y no estoy haciendo nada, solo estoy siendo». La mujer asintió lentamente, como si ya supiera todo esto. Este es el primer conflicto del despertar. Tú cambias, pero el mundo que te rodea quiere que sigas igual, porque su cambio requeriría que ellos también cambiaran, y la mayoría no quiere. Claire se secó una lágrima que se le escapó. ¿Cómo lo afrontaste? La mujer suspiró suavemente. Perdí a mucha gente, amistades que pensé que durarían para siempre, relaciones que pensé que eran sólidas. Incluso los familiares se mudaron, porque ya no podían reconocerme. ¿Y valió la pena? La mujer la miró con una profundidad que Claire nunca había visto en nadie. Ese siempre vale la pena, porque lo que ganas eres tú mismo. Y eso, Claire, es algo que nadie te puede quitar. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café y luego continuó. Dijiste que ya llevas 3 de los 6 carteles. ¿Quieres saber cuáles son? Claire asintió, incapaz de hablar. La mujer se inclinó ligeramente hacia adelante. La primera señal es un silencio confortable. Ya no necesitas llenar cada momento con palabras. Has aprendido que el silencio no está vacío, es presencia. Claire sintió un escalofrío. Sí, ella lo sintió. El segundo signo es la observación sin juicio.
Ves la gente, los patrones, las máscaras, pero ya no juzga, solo estás viendo. Claire asintió de nuevo. Eso fue exactamente todo. Y el tercer signo es la soledad transformadora. Ya no tienes miedo de estar solo. De hecho, lo necesitas, porque es en la soledad donde te encuentras. La mujer hizo una pausa y luego dijo algo que cambiaría todo. Pero hay 3 señales que aún no has acertado, y son los más difíciles, porque requieren que no solo cambies internamente, sino que experimentes este cambio en el mundo, incluso cuando el mundo se resiste. Claire respiró hondo. ¿Qué son? La mujer sonrió enigmáticamente. Lo descubrirás, uno por uno, y cuando tengas los 6, entenderás por qué tan pocas mujeres llegan tan lejos. Y antes de que Claire pudiera preguntar algo más, la mujer se levantó y se fue, dejando a Claire sola, con más preguntas que respuestas, pero por una vez no se sintió perdida. Se sentía en el camino correcto. Claire se despertó al día siguiente con una sensación extraña en el pecho. No fue ansiedad, no fue miedo, fue determinación. Había descubierto 3 de los 6 signos. Ahora necesitaba encontrar a los otros 3, pero no sabía por dónde empezar. Se sentó en la cama, miró por la ventana y vio el sol salir lentamente sobre la ciudad. Y entonces se dio cuenta, no necesitaba mirar, solo necesitaba seguir viviendo. Continúe observando, seguir siéndolo. Las señales llegarían a ella, como llegaron los 3 primeros. El primer cambio ocurrió en el trabajo. Claire estaba en su escritorio, revisando algunos documentos, cuando Sandra pasó junto a ella. Como siempre, había esa energía pesada, esa mirada que claramente decía, no me gustas. Pero esta vez sucedió algo diferente. Claire no apartó la mirada, no fingió no darse cuenta. Ella simplemente miró hacia atrás. Ninguna agresión, sin miedo, solo presencia. Y Sandra se detuvo. Por un momento, las 2 mujeres se miraron fijamente, y Claire vio algo en los ojos de Sandra que nunca antes había visto: vulnerabilidad. Sandra parpadeó primero, miró hacia otro lado y siguió caminando, pero su paso fue diferente, más lento, menos seguro. Claire volvió a trabajar, pero su corazón latía con fuerza. Algo había sucedido allí, algo sutil pero poderoso. Ella había permanecido presente frente a la hostilidad, y de alguna manera, eso había cambiado la dinámica. Más tarde ese día, Sandra regresó a su escritorio. Claire levantó la vista, esperando más tensión, pero lo que vio fue diferente. Sandra tenía los brazos cruzados, pero su expresión era menos dura, casi curioso. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Claire asintió. Por supuesto. Sandra sacó una silla y se sentó. Se quedó en silencio unos segundos, como si estuviera eligiendo sus palabras. Sé que he sido difícil contigo, comenzó, y realmente no sé por qué. No hiciste nada, es solo que me molestas. Claire no dijo nada, solo escuché. Sandra suspiró. No en mal sentido, no es eso, es solo que me haces sentir como si siempre estuviera actuando, como si todo lo que hago fuera falso, y odio ese sentimiento. Claire sintió que algo se movía dentro de ella, compasión. No te estoy juzgando, Sandra, dijo en voz baja, nunca lo he estado. Sandra la miró con ojos brillantes. Lo sé, y creo que eso es lo que me molesta. No estás juzgando, pero ya ves, y no sé si quiero que me vean. Hubo un pesado silencio entre ellos, no incómodo, simplemente real. Y entonces Sandra se levantó, se secó discretamente los ojos y dijo, lo siento, solo necesitaba decirlo, y se fue. Claire se sentó allí, sintiendo que algo profundo sucedía dentro de ella. Ella no había hecho nada más que estar presente, y de alguna manera, había tocado a Sandra de una manera que las palabras nunca podrían hacerlo. Y fue entonces cuando se dio cuenta, el 4º signo. Esa noche, Claire escribió en su cuaderno, hoy descubrí el 4º signo. La presencia que cura. No se trata de hablar, no se trata de aconsejar, se trata de estar tan presente, tan completo, que las personas que te rodean comiencen a permitirse sentir también. Es como si el silencio interior creara un espacio seguro para que otros se bajen las máscaras. Dejó de escribir y miró las palabras. 4 señales. Quedaban 2. Los días siguientes fueron extraños. Claire comenzó a notar que cuanto más habitaba el silencio interior, más la gente a su alrededor empezaba a revelar quiénes eran en realidad. Rachel llamó tarde en la noche, llorando. Dijo que no estaba contento con la relación que tanto había elogiado. Dijo que siempre lo supo, pero nunca tuvo el coraje de admitirlo. Y, por primera vez, no pidió consejo. Solo necesitaba ser escuchado. Su hermana, que no había hablado con ella en semanas, apareció sin previo aviso. Se sentó en la sala y, después de media hora de silencio, comenzó a hablar de cómo se sentía atrapada en su propia vida, cuánto miedo tenía de decepcionar a su familia, cómo envidiaba el coraje de Claire para empezar de nuevo. E incluso un compañero de trabajo,
Un hombre reservado que apenas hablaba con nadie se le acercó durante el almuerzo y le dijo que tenía una energía diferente, que se sentía tranquilo a su alrededor, que me gustaría aprender a tener esa misma paz. Claire no estaba haciendo nada especial, pero fue algo especial. Y cuanto más sucedía esto, más se daba cuenta. El silencio interior no era solo para ella, también fue un regalo para los demás. Nasser, fue una tarde lluviosa cuando encontró la quinta señal. Claire estaba en la biblioteca, leyendo un libro sobre filosofía oriental, cuando una mujer se sentó frente a ella. Parecía tener unos 30 años, ojos cansados, expresión tensa. La mujer permaneció en silencio durante unos minutos, simplemente mirando el libro que tenía en las manos sin llegar a leer. Y entonces, de repente, empezó a llorar. Claire levantó la vista sorprendida. La mujer se cubrió el rostro con las manos, intentando ahogar los sollozos. Las pocas personas en la biblioteca parecían incómodas y rápidamente apartaron la mirada. Pero Claire no lo esquivó. Cerró su libro, se levantó lentamente y se sentó junto a la mujer. No dije nada, simplemente se quedó ahí. Después de unos minutos, la mujer dejó de llorar y la miró avergonzada. Lo siento, no sé qué me pasó. Claire sonrió suavemente. No es necesario que pidas perdón. A veces simplemente necesitamos dejarnos llevar. La mujer se secó las lágrimas y suspiró. Es que me siento tan sola. Todos los que me rodean parecen tenerlo todo resuelto. Y yo ya ni siquiera sé quién soy. Claire asintió. Entiendo. Y realmente lo entendió. La mujer la miró con algo parecido a la esperanza. ¿Cómo afrontas esto? ¿Sientes que no encajas en ningún lado? Claire hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Dejé de intentar encajar y comencé a aceptarme tal como soy, incluso cuando eso significa estar solo. La mujer guardó silencio, absorbiendo las palabras. ¿Pero no duele estar solo? Claire sonrió con nostalgia. Al principio sí, pero luego te das cuenta de que no estás solo, estás contigo mismo, y esto es diferente. La mujer asintió lentamente, como si algo dentro de ella hubiera hecho clic. Gracias, dijo en voz baja. No sabes cuánto necesitaba escuchar eso. Y se levantó, recogió sus cosas y se fue. Claire se quedó allí, sintiendo algo profundo moviéndose dentro de ella. Ella había ofrecido algo sin esperar nada a cambio. Él había dado presencia, comprensión, aceptación, y eso había sido suficiente. Y fue entonces cuando se dio cuenta. El quinto signo, generosidad silenciosa. Esa noche, Claire escribió: el quinto signo es la generosidad silenciosa. No se trata de hacer grandes gestos, se trata de estar disponible, de ofrecer presencia cuando alguien la necesita, de dar sin pedir, de sanar sin invadir. Es un tipo de amor que no grita, pero que transforma. Se detuvo y miró la página. 5 señales, faltaba uno, y sintió que el último sería el más difícil de todos. Durante las siguientes semanas, Claire vivió en un estado de observación constante, espera, sentimiento, tratando de entender cuál sería la sexta y última señal, pero no llegó nada. Y entonces, sucedió algo inesperado. Recibió una llamada de su ex marido, Daniel. No habían hablado en meses. Desde el divorcio, él había seguido adelante con su vida y ella había seguido con la de ella. Pero ahora estaba llamando, y su voz sonaba diferente. Claire, necesito hablar contigo, personalmente. Es importante. Sintió una opresión en el pecho. No sabía qué esperar, pero accedió a reunirse con él. Antiestanopona, 2 días después, se encontraron en un café cercano al centro. Daniel llegó primero. Fue diferente, persona a régimen, ojeras profundas, parecía cansado. Él se puso de pie cuando la vio y por un momento se quedaron allí, mirándose. Gracias por venir, dijo en voz baja. Claire asintió y se sentó. Ella esperó a que él hablara. Daniel removió su café durante unos segundos antes de comenzar. Lo arruiné todo, Claire, como usted, con nosotros, y sé que no hay vuelta atrás. Pero necesitaba decirte esto, porque mereces escucharlo. Claire no dijo nada, solo escuché. Y he pasado los últimos meses tratando de entender qué salió mal, continuó. Y me di cuenta de que el problema nunca fuiste tú, fui yo. Tenía miedo, miedo a la intimidad real, miedo a ser visto de verdad. Y luego me escapé, te lastimé, y me arrepiento todos los días. Hizo una pausa y respiró hondo. Pero la verdad es que siempre fuiste más valiente que yo. Siempre te permitiste sentir, mientras yo solo estaba fingiendo. Y ahora, al verte así, tan entera, tan tú, me doy cuenta de lo mucho que perdí. Claire sintió que se le llenaban las lágrimas, pero no de tristeza. Fue algo diferente. Fue un cierre, fue el perdón, fue aceptación. Ella extendió su mano y tocó ligeramente la de él. Gracias por decir eso, Daniel. En verdad, pero no me perdiste, porque nunca fui tuyo para perder. Yo siempre fui mía. Daniel la miró con ojos llorosos. Lo sé, y eso es lo que te hace increíble. Permanecieron en silencio durante unos minutos, y luego se levantó.
La abrazó brevemente y se fue. Claire se sentó allí, sintiendo algo completo dentro de ella. Se había mantenido entera ante la vulnerabilidad de alguien que la había lastimado. Había ofrecido comprensión sin perderse. Había perdonado sin traicionarse a sí mismo. Y fue entonces cuando se dio cuenta. El sexto signo, integridad inquebrantable. Pese a la siesta tomé esa noche, Claire regresó a la cafetería. No esperaba encontrarme con la mujer de cabello gris, pero ella estaba allí, como si estuviera esperando. Claire se sentó frente a ella, con una sonrisa en su rostro. Descubrí el sexto signo. La mujer le devolvió la sonrisa. Lo sé, yo vi. Claire frunció el ceño. Como tú, la mujer la interrumpió suavemente. ¿Crees que fue casualidad que nos encontráramos aquí tantas veces? ¿Crees que todo lo que pasó fue casualidad? Claire sintió un escalofrío. ¿Tú me estabas guiando? La mujer asintió. No directamente, pero lo sabía. Sabía que estabas listo. Sabía que encontrarías las señales, porque ya estaban dentro de ti. Solo necesitabas vivir a través de ellos. Claire sintió que las lágrimas corrían por su rostro. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? La mujer puso sus manos sobre la mesa. Ahora, Claire, vives sabiendo quién eres, y ayudas a otras mujeres a encontrar el mismo camino. Porque eso es lo que hacemos, nosotros, que entendemos el silencio interior. Hacemos brillar la luz para que otros puedan ver. Y fue en ese momento que Claire entendió. El despertar no fue el final, fue el comienzo. Han pasado 3 meses desde aquella conversación en la cafetería. Claire había cambiado, no externamente, pero internamente ella era otra persona. O tal vez, por primera vez, era verdaderamente ella misma. Los 6 signos se habían convertido en parte de quién era ella. Ya no necesitaba pensar en ellos, simplemente los viví. Pero algo estaba a punto de suceder, algo que pondría a prueba todo lo que había aprendido. Y todo empezó un viernes por la mañana. Claire estaba en la oficina cuando la llamaron a una reunión urgente con el director ejecutivo. Ella no sabía de qué se trataba, solo sabía que era serio. Cuando entró en la sala, vio a Sandra sentada al lado del director, y por la expresión de su rostro, Claire supo de inmediato. Algo andaba mal. El director, un hombre de 50 y tantos, llamado Richard, le hizo un gesto para que se sentara. Claire, gracias por venir. Necesitamos hablar de algo delicado. Claire asintió, manteniendo la calma. Richard miró a Sandra y luego a Claire. Sandra me trajo una preocupación. Dijo que usted ha estado causando malestar en el lugar de trabajo, que tu presencia está molestando a algunas personas. Claire sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su expresión neutral. ¿Puedes ser más específico? Sandra se inclinó hacia adelante. Observas a la gente de una manera extraña. No participas en conversaciones normalmente. Creas una atmósfera pesada, y varias personas ya se han quejado de esto. Claire respiró hondo. Ella podría defenderse, podría discutir, podría explicarlo. Pero entonces se dio cuenta de algo. Esto no se trataba de ella, se trataba del miedo de Sandra, el miedo a ser visto, el miedo de que la presencia de Claire expusiera las máscaras que llevaba. Y Claire, por primera vez, decidió hacer algo diferente. Decidió no defenderse. Miró a Richard con calma y dijo, entiendo la preocupación de Sandra, y si mi presencia me causa malestar, quizás sea mejor que me vaya. Sandra parpadeó sorprendida. Claramente esperaba una discusión. Ricardo frunció el ceño. ¿Estás dimitiendo? Claire sonrió suavemente. No, me estoy liberando. Y se levantó. Al salir de la habitación, Claire sintió algo extraordinario. Paz. Ella no estaba enojada. No me lastimé. Yo simplemente estaba libre. Recogió sus cosas de la mesa, se despidió de unos compañeros que la miraban confundidos y salió del edificio. Mientras caminaba por la calle, bajo el sol de manzana sintió algo completo dentro de ella. Había elegido su integridad antes que la aprobación. Había elegido su verdad por encima de la seguridad. Ella misma se había elegido, y ese fue el verdadero despertar. Pero la historia no terminó ahí. 2 semanas después, Claire recibió una llamada inesperada. Era Richard, el director ejecutivo. Claire, necesito hablar contigo. ¿Puedo quedar contigo para tomar un café? Ella dudó, pero estuvo de acuerdo. Cuando se conocieron, Richard parecía diferente, menos corporativo, más humano. Pidió un café, se sentó frente a ella y suspiró profundamente. Cometí un error, comenzó. Y necesito que lo sepas. Claire escuchó en silencio. Después de que te fuiste, algo pasó. Sandra comenzó a desmoronarse. 3 días después tuvo un ataque de pánico en la oficina. Y cuando hablamos, finalmente admitió lo que estaba pasando. Hizo una pausa, revolviendo su café. Dijo que no estabas haciendo nada malo. Dijo que el problema era ella, que su presencia la hizo confrontar cosas que había estado evitando durante años, que estaba celosa de quién eras, y que, en lugar de lidiar con eso, trató de eliminarte. Claire sintió compasión por Sandra. No satisfacción, solo compasión. Ricardo continuó.
Debería haber investigado mejor antes de aceptar sus acusaciones. Y es por eso que estoy aquí, para disculparse y para ofrecerte tu trabajo de vuelta, con una promoción. Claire lo miró durante un largo momento y luego dijo algo que lo sorprendió. Gracias, Ricardo. En verdad, pero no volveré. Él parpadeó, confundido. ¿Por qué? Claire sonrió suavemente. Porque ese ya no es mi lugar. Crecí más allá de eso y ahora necesito avanzar hacia donde realmente pertenezco. Richard asintió lentamente, con respeto en sus ojos. Lo entiendo y te admiro por eso. Se despidieron y Claire salió del café sabiendo que había cerrado el círculo. Mira a Shand, pero el verdadero giro aún estaba por llegar. Esa misma semana, Claire recibió un mensaje inesperado en su celular. Era de una mujer llamada Elena. Dijo que había oído hablar de Claire a través de un amigo en común y que necesitaba hablar con ella urgentemente. Claire accedió a reunirse con ella. Cuando se conocieron, Elena fue directa al grano. Escuché que eres diferente, que tengas una presencia que ayude a las personas a encontrarse a sí mismas. Y necesito esa ayuda. Claire frunció el ceño. No soy terapeuta, Elena. Yo solo... Lo sé, interrumpió Elena. Simplemente lo eres. Y eso es exactamente lo que necesito. Claire sintió que algo se movía dentro de ella. Una claridad, una dirección. ¿Por qué crees que necesitas ayuda? Elena suspiró y sus ojos se llenaron de lágrimas. Porque pasé toda mi vida construyendo una versión de mí mismo que la gente aprobaría. Y ahora, a mis 44 años, no sé quién soy realmente. Y me está matando por dentro. Claire le tomó la mano. Entonces tal vez sea hora de dejar de construir. Y empieza a descubrirlo. Elena lloró. Y Claire permaneció allí, presente, en silencio, ofreciendo exactamente lo que necesitaba. Espacio para estar. Después de ese encuentro, sucedió algo extraordinario. Elena les contó a otros amigos sobre Claire, y estos amigos se lo dijeron a otros. Y al cabo de unas semanas, Claire estaba recibiendo mensajes de mujeres de toda la ciudad, mujeres que sentían la misma inquietud, la misma sensación de despertar. Y Claire se dio cuenta, no estaba sola, había muchas otras mujeres pasando por el mismo proceso, y fue entonces cuando tuvo una idea. Y 2 semanas después, Claire organizó la primera reunión. Fue en una pequeña sala comunitaria en el centro de la ciudad. No sabía cuántas personas vendrían, pero cuando llegó, había 12 mujeres esperando. Claire no preparó una charla, no hubo diapositivas, no había agenda. Ella simplemente se sentó en el suelo, en medio de ellos, y dijo, no sé lo que estás buscando, pero sé que todos sentimos algo, una inquietud, y hoy, simplemente estemos juntos, en silencio, en presencia. Y eso es exactamente lo que hicieron. Permanecieron en silencio durante 5 minutos. Entonces, una mujer empezó a hablar sobre tu pelea, sobre tu despertar, y otros siguieron. Y por primera vez, estas mujeres no estaban solas en su viaje. Fue al final de esa reunión que se abrió la puerta, y alguien entró. Claire miró hacia arriba y sintió que su corazón se detenía. Era la mujer de cabello gris, el mismo que había guiado a Claire todo este tiempo. Entró lentamente, observó el círculo de mujeres y sonrió. Y luego miró a Claire con ojos llenos de orgullo. Lo hiciste, dijo en voz baja. Encontraste tu misión. Claire sintió que las lágrimas corrían por su rostro. No lo sabía y eso fue todo. No sabía que mi despertar era para ayudar a otros a despertar también. La mujer se acercó y le tomó la cara entre las manos. Siempre es así, Claire. Siempre. No nos despertamos simplemente por nosotros mismos. Nos despertamos para encender la luz en los demás. Se volvió hacia todas las mujeres en la sala y dijo en voz alta, estás al comienzo de algo sagrado, un despertar colectivo, y ya no estás solo. La habitación quedó en silencio, y entonces, una a una, las mujeres empezaron a llorar, no por tristeza, pero alivio, de reconocimiento, de pertenencia. Y Claire supo, en ese momento, que su vida había encontrado su verdadero propósito. Habían pasado 6 meses desde aquel primer encuentro. Lo que comenzó como un círculo de 12 mujeres en una pequeña sala comunitaria, se había convertido en algo mucho más grande. Ahora había 3 grupos, decenas de mujeres, todos en diferentes etapas de despertar, todos buscando lo mismo, la verdad de quiénes eran realmente. Claire no se consideraba una maestra, no se veía a sí mismo como un líder. Ella era simplemente alguien que había entrado primero por la puerta, y ahora mantuvo esa puerta abierta para que otros pudieran pasar. Pero ese sábado por la mañana, algo especial estaba a punto de suceder. Claire estaba en la cafetería, donde empezó todo, cuando la mujer de pelo gris apareció de nuevo. Esta vez, ella no estaba sola. Había otras 3 mujeres con ella, todo con la misma presencia serena, todos con la misma mirada profunda. Claire sintió un escalofrío cuando se acercaron. La mujer de pelo gris sonrió. Claire,
Quiero que conozcas a mis hermanas de viaje. Cada uno de ellos pasó por el mismo proceso que tú. Cada uno encontró las 6 señales. Y cada uno, como tú, decidió encender la luz de los demás. Las mujeres se sentaron alrededor de la mesa. Había algo sagrado en ese momento, como si Claire estuviera siendo iniciada en algo antiguo, algo eterno. Una de las mujeres, de piel oscura y ojos amables, habló primero. Mi nombre es Maya, y pasé 20 años de mi vida intentando ser pequeño, tratando de no molestar, hasta que el silencio interior me encontró, y me enseñó que mi presencia no es una invasión, es un regalo. Otra mujer, más joven, de pelo corto y sonrisa tímida, continuó. Soy Sara, y pensé que estar solo significaba estar equivocado, hasta que aprenda que la soledad no es un castigo, es preparación. Preparación para que te conviertas en quien realmente eres. La tercera mujer, de penetrantes ojos azules, habló la última. Mi nombre es Diana, y descubrí las 6 señales después de perderlo todo. Mi boda, mi carrera, mi identidad. Y fue solo cuando ya no quedó nada que finalmente me encontré a mí mismo. Claire sintió lágrimas en los ojos. ¿Todos ustedes pasaron por esto? La mujer de cabello gris asintió. Todos nosotros. Y miles de personas más en todo el mundo. Mujeres que escucharon el llamado. Eso entró por la puerta. Quien aprendió el lenguaje del silencio interior. Hizo una pausa y luego dijo algo que cambiaría todo. Y ahora, Claire, ya no estás aprendiendo, estás enseñando. Y es hora de que sepas toda la verdad. Claire se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Qué verdad? La mujer de cabello gris respiró hondo. Los 6 signos no son solo marcas de despertar, también son claves. Llaves que abren puertas en tu interior, puertas que conducen a niveles más profundos de conciencia. Y cuando una mujer posee las 6 llaves, se convierte en guardiana. Claire frunció el ceño. ¿Guardián de qué? La verdad, respondió Maya suavemente. Autenticidad, de presencia. Nos convertimos en faros en un mundo que necesita desesperadamente luz. Sara añadió. Cada mujer a la que ayudas a despertar se convierte en una guardiana más, y ella ayuda a los demás, y ayudan a los demás. Es una corriente de despertar que no tiene fin. Diana concluyó. Tú empezaste algo, Claire. Algo que va mucho más allá de ti. Y ahora debes decidir. ¿Estás listo para aceptar este rol? Claire guardó silencio durante un largo momento. Y entonces se dio cuenta. No tenía elección. O mejor dicho, ella ya había elegido. En el momento en que decidió cruzar la puerta. El momento en que decidió ser ella misma, sin importar el costo. Estoy lista, dijo con voz firme. La mujer de cabello gris sonrió y le tomó la mano. Bienvenida entonces, Claire. Bienvenida al círculo de mujeres despiertas. Esa noche, Claire regresó a casa con una sensación de plenitud que nunca antes había sentido. Abrió su cuaderno, el mismo en el que había empezado a escribir meses atrás, y leyó las primeras páginas, las dudas, las incertidumbres, el miedo a volverse loco. Y luego pasó a una página en blanco y escribió: Hoy entendí que mi viaje nunca fue sobre mí, fue sobre todos nosotros, sobre cada mujer que siente que hay algo más. Quien sabe que ella fue hechaíta para algo más allá de lo común. Quien lleva dentro de sí una luz que el mundo necesita ver. Hizo una pausa y luego continuó. Las 6 señales no son el final, ellos son el comienzo de una vida vivida en verdad, en presencia, en amor silencioso. Y ahora mi misión es clara. Ayudar a otras mujeres a encontrar estos signos dentro de sí mismas. Al mes siguiente, Claire hizo algo valiente. Ella creó un espacio permanente, un lugar donde las mujeres pudieran reunirse. No era una iglesia, no fue una terapia, era simplemente un espacio seguro, un lugar donde podrían ser vulnerables, donde se los podía ver, donde podrían despertar. Y en su primer encuentro en este nuevo espacio, ella hizo algo que nunca antes había hecho. Ella compartió los 6 signos públicamente. Claire se paró ante 40 mujeres. Algunas las conocía, otros eran caras nuevas, pero todos estaban ahí por la misma razón. Sintieron el llamado. Respiró hondo y empezó. Estás aquí porque sientes algo, una inquietud, una voz interior que dice que hay más. Y estoy aquí para decir, esa voz tiene razón. Hay más, mucho más. Y todo comienza con 6 señales, 6 marcas de mujeres que entendieron el silencio interior. Hizo una pausa, mirando a cada uno de ellos. La primera señal es un silencio confortable. Ya no necesitas llenar cada momento con palabras. Has aprendido que el silencio no está vacío, es presencia. Algunas mujeres asintieron en reconocimiento. El segundo signo es la observación sin juicio. Ves la gente, los patrones, las máscaras, pero ya no juzga, solo estás viendo, más asentimientos. El tercer signo es la soledad transformadora. Ya no tienes miedo de estar solo. De hecho, lo necesitas, porque es en la soledad donde te encuentras. Las lágrimas comenzaron a aparecer en algunos rostros. El cuarto signo es la presencia que sana. No se trata de hablar, no se trata de aconsejar,
Se trata de estar tan presente, tan completo, que las personas que te rodean comiencen a permitirse sentir tan bien. El quinto signo es la generosidad silenciosa. No se trata de hacer grandes gestos, se trata de estar disponible, de ofrecer presencia cuando alguien la necesita, sobre dar sin pedir. Y luego Claire respiró hondo para el último. Y el sexto signo es la integridad inquebrantable. Permaneces completo, incluso cuando el mundo intenta quebrarte. Te mantienes fiel, incluso cuando sería más fácil fingir. Tú te eliges a ti mismo, siempre. La habitación estaba completamente en silencio. Y entonces una mujer al fondo levantó la mano y preguntó, ¿qué pasa si ya siento algunas de estas señales? ¿Qué hago ahora? Claire sonrió. Vives a través de ellos, los profundizas, les permites que te transformen. Y luego, cuando estés lista, ayudarás a otras mujeres a encontrarlas también. Después de la reunión, varias mujeres se acercaron a Claire. Algunos se mostraron agradecidos, otros lloraron, y algunos simplemente se quedaron allí, en silencio, sintiendo la presencia de los demás. Y fue entonces cuando Claire lo vio. Raquel, tu mejor amigo, la que meses atrás había dicho que se veía rara. Rachel estaba en un rincón de la habitación, observando todo con ojos llorosos. Claire se acercó a ella. «Raquel, ¿viniste?» Rachel se secó las lágrimas y asintió. «Yo vine. ¿Por qué me equivoqué, Claire? Sobre todo, no te estabas poniendo raro, estabas despertando. Y yo tenía miedo de eso. Tenía miedo porque significaba que yo también necesitaba despertar. Y yo no estaba listo». Hizo una pausa y respiró hondo. «Pero ahora lo soy. Ahora estoy listo. Y quiero aprender. Quiero encontrar estos signos en mí también». Claire abrazó fuertemente a su amiga. «Ya has empezado, Raquel. Con solo estar aquí ya has empezado». Meses después, el movimiento había crecido más allá de cualquier expectativa. Ya no había solo 3 grupos, había decenas, difundido por toda la ciudad. Y más allá, mujeres que Claire nunca había conocido estaban creando sus propios círculos, sus propios espacios, todos guiados por las mismas 6 señales. Y Claire se dio cuenta de algo extraordinario. No había creado ningún movimiento, simplemente había abierto la puerta a algo que ya existía, algo viejo, algo que siempre ha estado ahí, esperando a ser redescubierto. Despertar femenino, la fuerza silenciosa, sabiduría interior. Un año después de aquel día en el porche, cuando todo empezó, Claire regresó a esa misma casa, se sentó en el porche, observó el jardín, ahora floreciente y vivo, y sonrió. Ella lo había perdido todo, y cuando perdió, lo encontró todo. Se había encontrado a sí misma, había encontrado su misión, había encontrado su tribu, y ahora lo sabía. El silencio interior no era el final del viaje, fue el comienzo de todo. Esa noche, Claire escribió la última entrada en su cuaderno. Si estás leyendo esto, si algo dentro de ti suena como estas palabras, sepa, no estás solo. Somos miles de personas, mujeres que sintieron el llamado. Eso entró por la puerta. Quien entendió el silencio interior. Los 6 signos están dentro de ti, siempre lo han sido. Solo necesitas prestar atención, solo necesitas tener el coraje de ser quien realmente eres. Y cuando los encuentres, no los guardes para ti. Compartir, enciéndelo. Enciende la luz para los demás, porque ese es el propósito del despertar. No salvarnos solos, sino salvarnos juntos. El mundo necesita mujeres despiertas. Él siempre lo necesitó. Sé uno de ellos. Claire cerró el cuaderno, miró las estrellas y susurró al universo, «Gracias». Y el universo respondió con un profundo silencio. El tipo de silencio que no está vacío, pero lleno de todo lo que realmente importa. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si sientes este mismo llamado, suscríbete a este canal, porque aquí continuamos el camino juntos. Aquí hablamos el lenguaje del silencio interior. Y aquí nunca estarás solo. La lección. Despertar no se trata de convertirse en alguien nuevo, se trata de recordar quién has sido siempre. El silencio interior no es soledad, es la única compañía verdadera que tendrás en esta vida. Y cuando te encuentras a ti misma, te conviertes en la luz que otras mujeres necesitan para encontrarse también. Esa es la corriente, esa es la misión, esa es la verdad. Las 6 señales te están esperando. La única pregunta es, ¿estás listo para encontrarlos?